Sí. Ok, entonces vamos a empezar con la enseñanza de hoy. ¿Puede verlo, pastor? ¿O no? Sí, la veo. Ya usted puede Ok, abrir. Usted está habilitada. ya. Ahí está, porque Yeshua decidió vivir en Capernaum. Sí, señor. Sí, señor. Y fíjense que es impresionante el lugar que él decidió venir a vivir. Y vamos a ver todas las razones por la cual él decide venir a vivir a Capernaum. Primero que nada, nosotros sabemos que Nazaret rechaza a Yeshua, sí, completamente, no quieren saber de nada de él. Acuérdense lo que Yeshua dijo, un profeta no es bien recibido en su propia casa y en su propia tierra, y esto es verdaderamente lo que pasó y lo que nos pasa a todos nosotros, aquellos que seguimos a Yeshua con todo nuestro corazón. Si la familia no es creyente, eso es exactamente lo que hacen, lo primero que hacen, ¿sí? Pero vamos a ver que la decisión que Yeshua tomó de ir a Capernaum está conectado con la política de esos días, con la historia de esos días, con pensando estratégicamente dónde sería el mejor lugar para traer la fe al mundo. Es increíble la conexión de todo esto con la decisión de ir a Capernaum. Razones geográficas. También él tenía donde quedarse. Acuérdense que la casa de Pedro era verdaderamente un lugar donde él podía ir y venir. Tenía un lugarcito en la casa de Pedro, y vamos a ver de esto también. También vamos a ver que, como el profeta Isaías lo dijo, él estaba en realidad cumpliendo con la palabra de Dios, con lo que el profeta Isaías dijo que él iba a hacer. Vamos a ver también la sinagoga de Capernaum, y vamos a hablar un poco de las mujeres en la sinagoga, ¿ok? Y todo esto está conectado, ya van a ver, ¿ok? Ahora, fíjense que cuando empieza verdaderamente el ministerio de Yeshua, y vamos a leer esta escritura y vamos a explicarla parte por parte. Esto está en Mateo 4, si quieren ir a las escrituras, Mateo 4, de versículo 12 en adelante, nos dice que Jesús principia su ministerio. Verdaderamente, él empieza su ministerio en este tiempo. Ahora, fíjense que nos dicen las escrituras que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Ahora yo le voy a preguntar, Pastor Champán, ¿quién era Juan? ¿Qué Juan se está refiriendo, Yeshua? ¿Qué Juan? Juan Bautista, su primo hermano, el hijo de Elizabeth. Exacto. Entonces está hablando de Juan el Bautista, está hablando de su primo. Ahora acuérdese, Pastor Champán, ¿quién fue que puso a Juan el Bautista en prisión? Herodes. ¿Quién fue? Ok, ¿y se acuerda qué Herodes era? ¿Cuál era el Herodes? Era Herodes el tetrarca. No, Pastor Champán. No. Herodes el Grande, que no fue tan grande. Oh, Herodes el Grande, sí, el hijo de Herodes el tetrarca. No. Escúcheme. Ajá. Herodes el Grande, que no fue tan grande, murió en el 4 antes de Cristo. Okay. Esto era el hijo. Acuérdense que había muchos Herodes. Todos los hijos de Herodes el Grande se llamaban Herodes, ¿sí? Y uno de ellos se llamaba Herodes Antipas. Era Herodes Antipas que lo puso a Juan el Bautista en prisión. Ahora fíjense que cuando Jesús oye que su primo hermano, su primo está puesto preso por Herodes Antipas, él decide volver a Galilea y se va a Nazaret, junta todas sus cositas y se va para Capernaum, ¿sí? Fíjense lo que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea
y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. ¿Ok? O sea que ahí vemos que Yeshua toma una decisión porque su primo fue preso. ¿Ok? Lo pusieron en prisión. ¿Ok? Ahora, fíjense, les quiero mostrar, ahí tienen Herodes el Grande, ahí tienen el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, ¿ok? Y fíjense que el territorio de Herodes Antipas es Galilea, ¿ok? ¿Dónde está Nazaret? Está en Galilea, ¿ok? O sea que él está en medio del territorio de Herodes Antipas. Nazaret está adentro del territorio de Herodes Antipas. Y fíjense que donde lo agarró a Juan el Bautista, en el otro territorio de Herodes Antipas que se llama Perea. ¿Ok? Entonces fíjense que si este Herodes Antipas lo agarró al primo, porque estaba celoso del primo, porque el primo tenía, Juan el Bautista tenía gente, discípulos que lo seguía, y Herodes Antipas no lo quería a Juan el Bautista, ¿sí? Y fíjense que si agarró a Juan el Bautista, quiere decir que lo puede agarrar a Yeshua también. O sea que ahí tenemos una situación política, ¿sí? Y acuérdense que Yeshua está al principio de su ministerio y él tiene que cuidarse de Herodes Antipas, ¿sí? Porque lo puede agarrar a él y ahí se terminó el ministerio de Yeshua, ¿sí? Herodes Antipas lo podía matar a él también. ¿Ven esto? Y acuérdense que lo que nos dicen las escrituras es que tenemos que ser buenitos como palomas, pero inteligentes como serpientes. No sé cómo se dice exactamente en castellano. Manso como paloma y astuto como la serpiente. Exacto, exacto. Ahora, en este momento no es el tiempo de Yeshua de morir, ¿sí? Él iba a tener un tiempo de morir, pero en este momento no, y él tenía que cuidarse de Herodes Antipas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él se va de Nazaret y se va a Capernaum. Fíjense que son como 60 kilómetros de Nazaret a Capernaum, ¿ok? Y Capernaum es una ciudad fronteriza. ¿Qué es lo que significa que es una ciudad fronteriza? Quiere decir que si Yeshua se metía en problemas con Herodes Antipas y Herodes Antipas lo empieza a perseguir, ¿qué es lo que él podía hacer? Tomar un bote y ir del otro lado, del mar de Galilea, y podía estar en el territorio de Herodes Felipe. ¿Ya? Este es el territorio de Herodes Felipe. ¿Ok? O sea que Yeshua estratégicamente, por razones políticas, decidió moverse de Nazaret a Capernaum. Fíjense lo que es esto, ¿ok? Impresionante, ¿no es cierto, pastor? Sí, tremendo. Ahí se ve entonces que los Herodes gobernaban todo el territorio de Siria, todo ese territorio hasta Judea, ¿no? Ok, entonces, Herodes Antipas tenía, estos son los hijos de Herodes el Grande. El Grande, sí, sí. Ok, entonces tenemos Herodes Antipas, él tomó Galilea y él tomó Perea. Él tenía 2 territorios, ok. Y después tenemos Arquelao, que también hijo de Herodes el Grande, él tenía Samaria y Judea. Era un asesino, Arquelaos, asesino, de acuerdo a los documentos históricos de ese tiempo, un asesino terrible. Acuérdense cuando José, después de la muerte de Herodes el Grande, José vuelve a Judea y se va para Nazaret, ¿sí? Se va para Galilea, porque él sabe que Arquelaos es terrible, ¿sí? Y lo puede matar también. Entonces, fíjense qué problema que tenemos con el liderazgo, con los reyes de Israel en ese momento,
¿ya? Y tenemos también la Decápolis. La Decápolis eran 10 ciudades que eran autónomas, o sea, tenían su propio gobierno, eran paganas generalmente, y estaban bajo la autoridad romana, o sea, que le pagaban impuestos a los romanos. Y por eso que tenemos la Decápolis. Entonces tenemos 3 zonas divididas a los hijos de Herodes, ¿sí? Y también tienes donde estaba Herodes Philip, que es todo lo que es... que era el esposo original de Herodías. Sí, exacto, sí señor, ¿ok? Entonces tienen todas esas zonas, todas estas divisiones en el tiempo de Yeshua, ¿ya? Ok, entonces Yeshua, ¿por qué él se mueve de Nazaret a Capernaum? Una de las razones es razones políticas y por seguridad, ¿sí? Él no quería que lo agarre Herodes Antipas, ¿sí? Y que lo mate como lo mató al primo, ¿ya? Fíjense que en esos tiempos agarraban toda la familia, ¿sí? Si podían, y mataban a todos, si ellos estaban en problemas, ¿sí? Ellos no tenían, estos reyes no tenían problema en matar gente, como pueden ver, ¿ya? Wow. Ok, Yeshua se tenía que cuidar verdaderamente. Ok, entonces, vamos a seguir leyendo las escrituras, ok. Y dice, versículo 13, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Ahora, esto es fascinante. ¿Por qué nos dice ciudad marítima? Ciudad marítima. ¿Qué es lo que es marítima? Del mar, ¿no es cierto? Pero como podemos ver, el mar de Galilea, lo que se llama el mar de Galilea, es un lago, no es un mar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en la antigüedad? Es que en hebreo, nosotros en la antigüedad teníamos solamente una palabra para mar y para lago. ¿Ok? Hoy en día en hebreo tenemos 2 palabras diferentes, pero en el pasado solamente teníamos una palabra para mar y para lago. ¿Ok? Y esa palabra es yam. Yam. Como pueden ver, ahí está escrito. ¿Ok? Yam. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando los traductores de la Biblia tradujeron esto, ellos no sabían probablemente la geografía de la tierra prometida y llamaron al lago de Galilea, lo llamaron mar de Galilea. ¿Ok? Y por eso que cuando habla de Galilea, nos está hablando de mar de Galilea. ¿Ya? El mar de Galilea tiene muchos nombres. Tenemos mar de Galilea, mar de Genesaret o lago de Genesaret, también se lo menciona en las escrituras, y también el lago de Tiberias o el mar de Tiberias, ¿ya? Porque pueden ver que Tiberias está en ese lago también, ¿ok? Lago de Tiberias, mar de Galilea, todos esos es el mismo lugar, diferentes nombres del mismo lugar. Y en hebreo, el mar de Galilea nosotros lo llamamos Kinneret. Kinneret. ¿Qué es lo que significa Kinneret? Kinneret significa un arpa. Acuérdense del arpa de David. ¿Por qué es el arpa de David? Porque fíjense cómo se ve el mar de Galilea, parece un arpa. Ajá. Es por eso que en hebreo lo llamamos Kinneret, ¿ya? Entonces pueden ver, es el mismo. Todos los brazos son como cuerda, como si fuera la cuerda, se ve como si fuera la cuerda de un arpa. Ok, déjenme mostrarle. Ajá. Aquí tiene el río Jordán. Ajá. El río Jordán desemboca en el mar de Galilea, aquí al norte del mar de Galilea. Y después el río Jordán sigue en el sur del mar de Galilea. ¿Ok?
esto es el lago. Pueden ver mi flechita. Sí. Eso es el lago. Y Capernaum está al norte de ese lago, como pueden ver, ¿sí? Y tienen las 3 ciudades más importantes en las cuales Yeshua verdaderamente pasó casi todo su ministerio. Es Capernaum. Fíjense, todos están al norte del lago: Capernaum, Betsaida y Corazín. Esas son las 3 ciudades en las cuales Yeshua trabajó mucho en. ¿Ok? Ok. All right. Vamos de vuelta a la escritura. Ok. Entonces dice: dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Ok. Ahora sabemos que estaba al lado del lago de Galilea, del mar de Galilea, en la región de Zebulón y Neftalí. ¿Quiénes son Zebulón y Neftalí, Pastor Champán? ¿Quiénes son? Zabulón y Neftalí son de los 2 hijos de los hijos de Jacob. Exacto, Zebulón y Neftalí. Sí, de los 12 hijos de Jacob. Ok, fíjense dónde está Zebulón y Neftalí. Ok, fíjense dónde está Zebulón. Zebulón es donde está Nazaret. ¿Ya? Nazaret está aquí. Ok, pastor. Y fíjense dónde está Neftalí. Ok, y Capernaum está en Neftalí. O sea que está mencionando esas 2 tribus porque son muy significantes, ¿sí? Nazaret está en una de ellas y Capernaum está en Neftalí, ¿ok? Y eso es muy, muy importante y ya van a ver por qué. Vamos de vuelta a las escrituras, ¿ok? En la región de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Cuándo profetizó el profeta Isaías? 700 años antes de que Yeshua esté en esta tierra. ¿Sí? Profeta Isaías profetiza qué es lo que va a pasar en Zebulón y Neftalí. El profeta Isaías tuvo una visión de lo que iba a pasar en Zebulón y Neftalí. Y fíjense lo que dice en versículo 15: tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Y esto es fascinante, camino del mar. ¿Qué es lo que es camino del mar? Y quiero que vean esto, un segundito, vamos al mapa primero. ¿Qué es lo que es el camino del mar? Se está refiriendo a la Vía Maris. La Vía Maris es el camino que fue traducido como el camino del mar. Es el camino más importante de la antigüedad. Es el camino más prominente. ¿Por qué? Porque este camino Vía Maris conectaba África, Asia y Europa. O sea que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en este territorio de Zebulón y Neftalí, en el camino del mar, y esto es increíble, pastor, qué accurate, qué perfecto que es esto, porque fíjense, yo quiero que vean el mapa, van a ver que el camino del mar sigue el Nilo, viene de África, sigue el Nilo, ¿ok? Entra a Gaza, viene hacia Megiddo. Megiddo es lo que la Biblia llama Armagedón. El valle de Armagedón, y tenemos también una montaña que se llama la montaña de Megiddo, ¿ok? Y se va para el norte, y fíjense que una rama de la Vía Maris se está yendo para Asia, se está yendo para Damasco. Esta rama que se está yendo para arriba pasa por Capernaum. Wow. Fíjense que esto está estratégicamente situado en la ruta más importante de la antigüedad. O sea que Capernaum está centrado en la ruta más importante. Quiere decir que cuando la gente venía y escuchaba de Yeshua en la Vía Maris, en el camino, así como están pasando esa ciudad de un lugar a otro, ¿sí?
escuchan de Yeshua y llevan las nuevas de Yeshua al resto del mundo de la antigüedad. Gloria a Dios. ¿Ven esto? O sea, esto está llevando a África, esto están llevando a Europa, esto están llevando a Asia. O sea que fíjense qué es lo que Yeshua elige, dónde va Yeshua a centrarse. Se está centrando en un lugar donde estas noticias pueden llegar a todo el mundo. Qué fascinante, pastor, fascinante. Y las dos escrituras que se cumplen ahí, que Isaías 53, pero primero, la primera escritura, aquí usted está en Isaías 9, porque en Isaías 9, 1 al 3, ya hablaba de este acontecimiento y de que el cuartel de él iba a estar en ese lugar. Y lo dice aquí, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en los días que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Amén. O sea que el profeta Isaías ya está diciendo dónde Yeshua was going to be, dónde Yeshua tenía que estar 700 años antes de que Yeshua esté ahí. ¿Ok? O sea que fíjense lo que está pasando aquí. Perdón, estoy en la cosa incorrecto. ¿Ok? Para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Él está diciendo que la conexión entre Zebulón y Neftalí en el camino del mar, y el camino del mar pasaba por Capernaum. Ahí Yeshua iba a estar, ¿ok? Y dice, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Fíjense, ¿por qué se llama Galilea de los gentiles? Porque en el tiempo de Yeshua había muchos diferentes tipos de sociedades que estaban viviendo adentro del país. Tenés los romanos, tenés los griegos, tenés, sí, diferentes grupos sirios que se venían para la tierra prometida, ¿sí? Tenían muchos diferentes grupos, de acuerdo a los eruditos. Habían 21 diferentes grupos de judíos y de gentiles en la tierra prometida en el tiempo de Yeshua, ¿sí? Entonces, fascinante, por eso se llamaba Galilea, se llamaba Galilea de los gentiles, ¿sí? Que es fascinante. Ok, y dice así, fíjense, versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Quién es la luz? Yeshua. Yeshua. ¿Quién es la luz? Yeshua mismo, ¿sí? Y los asentados en región de la sombra de muerte, luz le ha resplandecido. O sea que Yeshua mismo tenía que estar dando luz a toda esa zona, así como el profeta Isaías lo dijo 700 años antes. Fascinante, ¿no es cierto, pastor? Sí, tremendo. Ok. Ahora, fíjense que Nazaret lo rechaza a Yeshua, ¿sí? No quieren saber de nada de Yeshua. Y fíjense en Mateo 13, 54 al 56 nos dice, y venido a su tierra, ¿sí? Nazaret era la tierra de Yeshua, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Cómo es que está pasando todo esto? ¿Sí? Y después ellos decían, pero si este es el hijo del carpintero, ¿no se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, ¿qué es lo que este está haciendo? Nosotros lo conocemos, lo vimos crecer, sí, y por supuesto Nazaret rechaza a Yeshua, y él tiene que sí o sí encontrar algún lugar diferente de Nazaret. ¿Ok? Ahora fíjense, hay una diferencia muy grande entre Nazaret y lo que era Capernaum, ¿sí? Nazaret, de acuerdo a los arqueólogos que ven la cantidad de gente que había en Nazaret en el tiempo de Yeshua, no había más de 150 personas. Solamente 10 familias vivían en Nazaret y era muy chiquitito.
O sea que cuando Yeshua va a Capernaum, ¿qué es lo que pasa en Capernaum? Hay más de 1.500 personas. O sea, la diferencia en la cantidad de gente de un lugar al otro era astronómico en ese tiempo, ¿sí? Capernaum era una ciudad grande en ese tiempo, ¿sí? 1.500 personas en ese tiempo era mucho. Mucha gente, sí. Una ciudad, ¿ya? Mucho. Hoy en día, por supuesto, 1.500 personas, nosotros lo consideramos un pueblito chiquito, ¿sí? Pero en ese tiempo, en la Tierra Prometida, era una gran cantidad de gente. Ok. Ahora, fíjense que Nazaret se escandalizaba de Yeshua y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea que fíjense que él sabía que se tenía que ir de ahí, ¿ok? Y eventualmente se va para Capernaum, ¿ok? Ahora ya hablamos de esto, ¿ok? Fíjense que qué es lo que Mateo verdaderamente está haciendo una interpretación de lo que dice en Isaías 9:1. Lo que nosotros llamamos un midrash, una interpretación, ¿sí? Un midrash. Midrash le llamamos en hebreo, ¿ok? Y todos los eruditos de la Biblia hacen lo mismo. Nosotros leemos las escrituras, interpretamos esas escrituras y decimos nuestra interpretación, ¿ok? Y cuando Mateo escribió esto, verdaderamente estaba interpretando lo que el profeta Isaías decía, ¿ok? En Isaías 9:1. Ahora, si uno compara los dos, ¿ok? Vamos a leer todo Mateo y después vamos a leer todo Isaías y vamos a comparar los dos. Dice así, Mateo 4, la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Ok, eso sí tenemos. Ahora, ¿qué es lo que dice Isaías? Dice, mas no habrá siempre oscuridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luz va a venir. Pueden ver cómo Mateo está interpretando, ¿sí? Tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón, ¿sí? Empezó Yeshua en la tierra de Zebulón enseñando en la sinagoga en Nazaret y a la tierra de Neftalí. Después se me va a la tierra de Neftalí donde está Capernaum. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Fíjense, ahí está mencionando el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. La vía Maris. La vía Maris. La vía Maris. O sea que pueden ver directamente la conexión entre las dos escrituras, que es fascinante. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Zohar? El Zohar es una interpretación también, en este caso, de lo que dice en Isaías y nos está explicando de la era mesiánica, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Dice, se levantará en la tierra de Galilea y en ese día el mundo entero será sacudido y todos los hijos de hombre buscarán refugio en cuevas y lugares y rocosos. Acuérdense que cuando Yeshua retorna a la tierra, la gente lo va a ver venir y se van a querer esconder abajo piedra porque van a estar aterrorizados de lo que van a ver, ¿ok? Y esto nos dice en Isaías 2:19, cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, la gente se meterá en las grietas, en las peñas, en los hoyos de la tierra, para huir de la temible presencia del Señor y su esplendorosa majestad. ¿Ok? Y fíjense que el Zohar nos está hablando de esta era mesiánica cuando Yeshua retorna a la tierra y nos dice qué es lo que significa la esplendorosa majestad. Se refiere al Mesías cuando se revelará, dice, en la tierra de Galilea.
ella va a empezar la era mesiánica en Galilea. Fíjense lo que nos está diciendo, y va a ser una esplendorosa majestad, porque en esta parte de la tierra, de Tierra Santa, la desolación comenzó primero, y por tanto él se manifestará allí primero, y desde allí comenzará la guerra contra el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? El Zohar no ve la diferencia, como pueden ver acá, del Yeshua que estaba aquí terrenalmente, con el Yeshua que va a venir por segunda vez, y ahí vamos a tener guerra. ¿Ok? Fíjense que quien escribe el Zohar, escribe el pueblo judío, ¿sí? Ellos piensan que Yeshua, ellos no ven su ministerio terrenal, solamente ven su ministerio eterno. Entonces, hay una diferencia muy grande aquí entre lo que los mesiánicos decimos y que lo que el Zohar está diciendo, pero pueden ver la conexión, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice? Que todo empieza en Galilea. Fíjense, eso sí lo tienen correcto. Todo empieza en Galilea, ¿ya? Empieza primero que nada en Nazaret y después pasa a Capernaum, ¿ya? Ok. Entonces el Zohar son escritos rabínicos, interpretación rabínica. Interpretación rabínica, okay. Sí, señor. Ok. All right. Esto ya vimos, ok. Y fíjense que qué es lo que significa Capernaum. Y esto es muy hermoso. Capernaum en hebreo es Kfar Nahum, y traducido es el pueblo del Consolador. ¿Por qué pueblo? Así se llama, así, el pueblo del Consolador. Wow. Y acuérdense que Yeshua mismo era el Consolador. ¿Ok? Fíjense que la ciudad, qué impresionante, ¿no es cierto, pastor? Wow. Que la ciudad toma la característica de Yeshua mismo, toma el nombre de Yeshua mismo. Y acuérdense en Juan 14, 16, que dice, Yeshua está diciendo a los discípulos, yo me voy a morir, y es una buena cosa que yo me voy a morir, porque el Señor les va a mandar otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, por supuesto. Pero fíjense que Él es el consolador original que estaba con nosotros, y después de su muerte Él pasa, Él nos manda el otro consolador, ¿sí? Y fíjense qué belleza, que esta ciudad es el pueblo del Consolador, ¿sí? Y fíjense que Capernaum también es mencionado en las Escrituras como su ciudad. O sea que Yeshua, por todo el tiempo de su ministerio, Él estaba en Capernaum y esa fue su ciudad. Ahí estaba situado, ¿sí? Él iba y venía de Capernaum, pero era su ciudad, ¿ok? Ok, ahora, fíjense un poquito de la historia de Capernaum. Capernaum fue establecido en el tiempo de los Hasmoneos. Acuérdense que los Hasmoneos eran un reino judío y ellos querían judaizar Galilea. Ellos fueron que le dieron el territorio a la gente en Nazaret, para que empiece en la ciudad de Nazaret. Se vinieron de Belén a Nazaret, acuérdense. Y también Capernaum empezó en el tiempo de los Hasmoneos para judaizar, para tener más gente judía en Galilea, ¿ok? O sea que ya la ciudad empieza primer, segundo siglo antes de Cristo en el norte del mar de Galilea, ¿ok? ¿Los amoneos estaban relacionados con los macabeos? Sí, hay dos nombres para ellos, los hasmoneos o los macabeos. Sí, la misma gente, okay. La misma gente. No sé por qué tienen dos nombres. Okay. De todas maneras es la misma gente.
Y fíjense que Capernaum existió en esa zona hasta que hubo un terremoto muy grande en el 749 de Cristo que bajó todo Galilea. Un terremoto tremendo, ¿sí? Todo se destruyó y la gente se fue de Galilea en ese terremoto de 749 de Cristo. O sea que Capernaum estuvo en existencia como 800 a 900 años en el mismo lugar, ¿ok? Arqueológicamente se encontraron varias industrias de pesca, ¿ok? Por supuesto había muchos pescadores al lado del mar de Galilea, tenían producción de vidrio, y también tenían muchísima agricultura. Toda la zona que estaba alrededor de Capernaum era muy buena para la agricultura. Tenía una población también alrededor de 1.500 habitantes. Las excavaciones arqueológicas han revelado 2 sinagogas, una arriba de la otra, y ya vamos a hablar de la sinagoga más. Y de acuerdo a Josefo, este Capernaum tenía 22 sinagogas. Así que se pueden ver qué importante, qué grande esa ciudad era, ¿sí? Arqueológicamente solamente se ha excavado a lo mejor 5 a 10% de lo que es esa ciudad, ¿sí? Una ciudad enorme. Y acuérdense que Yeshua se iba de sinagoga en sinagoga, o sea que probablemente la sinagoga que fue excavada, Yeshua estuvo en, ¿ok? Ok, y también se cree que una casa que hay ahí fue convertida en iglesia por los bizantinos y fue el lugar de Pedro, fue la casa de Pedro, ¿ok? Pero eso hay doubts, no se sabe. Está en duda, ¿no? Todavía no se sabe. Está en duda, exacto. Ahora, fíjense que esto también es fascinante, que Capernaum como ciudad pegó la vuelta a Yeshua. Había muchísimos creyentes en Capernaum. Y de acuerdo al Talmud, y acuérdense que aquellos que escribieron el Talmud no los querían a los creyentes, ¿sí? De acuerdo al Talmud, en el siglo II de Cristo, la ciudad estaba llena de minim, que era un nombre despectivo de los creyentes en Yeshua, de los judíos creyentes en Yeshua. Y fíjense que los rabinos están diciendo, esto está lleno de creyentes en Yeshua, y por supuesto ellos no estaban contentos que esa ciudad estaba tan llena de gente creyente, ¿sí? O sea que es fascinante cómo esa ciudad se transformó al Evangelio. Gloria a Dios. Epifanio, que también es un historiador, menciona que el cristianismo, a diferencia entre los judíos y los judíos creyentes en Yeshua, tuvo considerables dificultades para establecer en Capernaum debido al carácter judío de la ciudad. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los católicos, acuérdense, en el tercer siglo querían poner su iglesia en Capernaum, y porque era una ciudad judía totalmente, ellos no querían que ellos pongan ninguna iglesia. ¿Ya? Entonces los rechazan. Y no fue hasta que Constantino vino al poder, y Constantino en el año 337 declara que se tiene que construir una iglesia en Capernaum. y tuvieron que sí o sí darle permiso a los católicos que construyan su iglesia. Okay, fíjense, los ciudadanos de Capernaum no permitían la construcción de una iglesia, esta es una iglesia católica, hasta que se le impusiera un decreto imperial de Constantino en 337 de Cristo. Okay, y ahí lo tienen donde esto está escrito, Epifanios Panarion against Hereses. Okay. Fascinante, ¿no? Sí, bien fascinante, pero lo interesante ahí es si los creyentes
eran perseguidos y bien discriminados en ese lugar. Entonces, ¿cómo se congregaban ellos en ese entonces, de casa en casa? Porque no tenían acceso a la sinagoga. Sí tenían acceso a la sinagoga, Pastor Champán, y todos los mesiánicos, judíos mesiánicos en el primer siglo hasta el segundo siglo, ellos se congregaban en las sinagogas. Yeshua, paralelamente. Sí, señor. Y también se congregaban en las casas. Exacto. O sea que se iban a la sinagoga y también se congregaban en las casas. Sí, y es cierto, porque ahí encontramos a los apóstoles en el templo, siempre predicando, Pablo en diferentes sinagogas. Lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad era irse a la sinagoga. Sí, señor. Sí, señor. Pero esto es inclusive antes, esto es inclusive en el primer siglo. Sí. Cuando Yeshua se iba de sinagoga en sinagoga enseñando las escrituras. Todos aquellos que creían en el primer siglo, la mayoría de ellos eran judíos, creyentes en Yeshua. Y judíos en todo sentido. Ellos atendían la sinagoga. Ellos aprendían las escrituras en la sinagoga. No había otra cosa. ¿Ya? No fue hasta el tercer siglo que nosotros tenemos iglesias. ¿Ya? Y son iglesias católicas. Sí, cuando se impusieron por Constantino. Exacto. El judaísmo mesiánico en el primer siglo era una denominación judía, como los saduceos, como los fariseos, como los esenios, ¿sí? Era otra denominación adentro del judaísmo. Dentro de la rama del judaísmo, y le llamaban, como usted nos ha enseñado, los seguidores del camino. El primer nombre que le dan. Exacto. Exacto. Qué lindo. Y ya hablamos de esto, que era una ciudad fronteriza, se estaba dentro en la frontera, y porque estaba el camino del mar y estaba en la frontera, ¿quién estaba ahí? Mateo, que era cobrador de impuestos en esa zona fronteriza. Y de ahí, fíjense que Yeshua lo encuentra a Mateo y lo hace su discípulo, Y fíjense que de acuerdo a los documentos históricos, Herodes Antipas llenó la ciudad de tropas para proteger la frontera y hacer cumplir la estación de taxes, Los arqueólogos han desenterrado los restos de una guarnición militar. La guarnición se jactaba de tener una casa de baños romanas con todos los pertrechos. Los romanos tenían todas sus cosas ahí que ellos necesitaban, ¿sí? Tenían una guarnición romana, tenían un lugar donde cobraban los impuestos, ¿sí? O sea que era una ciudad verdaderamente muy desarrollada, Y fíjense que también tenemos en Capernaum el centurión. Por eso aparece el centurión en Capernaum, ¿sí? Y fíjense que este centurión, muy parecido a la historia de que pasa con Cornelio, acuérdense, que también era un soldado romano que amaba al pueblo de Israel. El centurión también amaba al pueblo de Israel e inclusive construye una sinagoga en Capernaum. Fíjense lo que dice de él en Lucas 7:5, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Ahora, ¿cómo es que este centurión ama a la nación de Israel? Probablemente este centurión creía en el Dios de Israel. Probablemente este centurión iba a la sinagoga y escuchaba las escrituras de la Biblia que eran leídas en la sinagoga, ¿sí? O sea que él verdaderamente era un creyente del Dios de Israel, ¿ya? Y por eso construye una sinagoga, Y fíjense que aquí tenemos la historia del centurión, y Jesús sana a un siervo del centurión. Y esto es fascinante porque este centurión romano es un gentil. Y este gentil
viene a hablar a Yeshua, ¿sí? Y fíjense lo que dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. ¿Qué es lo que le dice el centurión? No tenés que venir, da tu palabra y eso ya va a estar, ¿sí? Porque yo estoy con autoridad, dice, y yo mando a la gente y hace, qué sé yo. Yeshua estaba impresionado de la fe de este hombre. Tiene una fe, sí, dice, en todo Israel no he escuchado una fe como de él, decía Yeshua, ¿sí? Y dice en versículo 10, se quedó admirado. Y lo lindo, hermana Sonia, yo creo que lo que más impresionó a Yeshua fue la palabra: no soy digno. No soy digno, exacto. Él no creía que era suficientemente digno de que tú pises mi casa. Wow. Claro, porque él era gentil. Y él sabía que lo que los judíos pensaban de entrar a la casa de un gentil. Entonces el centurión le dice: yo no soy digno. O sea, él era un hombre muy humilde. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa centurión? Estaba arriba de por lo menos 100 soldados. O sea que él tenía autoridad, mucha autoridad en el mundo romano, ¿sí? Pero cuando él se encuentra con Yeshua, él es un hombre humilde, no quiere ofender a nadie. Wow. ¿Ya? Wow. Y él sabe que para el pueblo judío en ese tiempo era una ofensa conectarse con los gentiles. Wow. ¿Ya? Y fíjense, él le dice, esto es en Capernaum, por supuesto, le dice: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, ¿sí? Y Yeshua, con tanto amor, él escuchó eso. En versículo 10 dice: al oír esto Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí? O sea que inmediatamente Yeshua lo ama. ¿Sí? Luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal como has creído. O sea, Yeshua le da esa oportunidad al centurión, y dice: en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. O sea que este centurión ya creía en Yeshua, ¿sí? Vino a pedirle que lo ayude y Yeshua lo hizo inmediatamente. Qué lindo, que es una belleza. Sí. Qué bella. Ahora, fíjense que la agricultura alrededor de Capernaum era una belleza, y el Talmud nos está explicando qué belleza que era toda esa zona. Capernaum recibe mucha lluvia, ¿sí? Mucho más que el sur del país en Israel. Recibe como 400, 500 mililitros por lo menos de agua al año. Entonces, que es suficiente para la agricultura en esa zona. Y fíjense que los rabinos nos está diciendo la agricultura alrededor de Capernaum. Dice: los campos fértiles de Capernaum y Corazín cercano produjeron cosechas de grano que los sabios dijeron que se habrían usado incluso para la ofrenda de Omer del templo y la ofrenda de grano, si esas ciudades no hubieran estado tan lejos de Jerusalén. O sea que la calidad de la agricultura alrededor de Capernaum era fantástica, ¿ok? Eso es lo que ellos estaban diciendo. Ok. Ahora, fíjense la sinagoga. Y Pastor Champán, usted no tiene que hacer un corte porque yo tengo que seguirlo un poco más. Ok, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hacer el corte a las 11, okay, en punto, y regresamos para que usted explique esta parte. Ok. Entonces, fíjense, esta es lo que queda de la sinagoga principal de Jerusalén. Ustedes pueden ver esta sinagoga enorme. Esta sinagoga es la más grande de todo Galilea, que nos está diciendo que esta
era una de las principales sinagogas de todo Galilea, ¿ok? Fíjense que está hecha de piedra que se llama caliza dura, y esto fue construido en el siglo 4 o 5 de Cristo. Pero ¿qué lo que vemos es que hay otra sinagoga abajo, ¿ok? Y la sinagoga abajo pertenece al primer siglo. ¿Y qué lo que significa es que probablemente Yeshua estuvo en la sinagoga abajo, enseñando, porque él iba de sinagoga en sinagoga, hablando del reino de los cielos, ¿sí? O sea que verdaderamente esta es una de las sinagogas, de las 22 sinagogas que había en Capernaum. Ahora, como pueden ver, hay pilares muy grandes, ¿ok? Esto es lo que queda de esa sinagoga, pero pueden ver un diagrama de cómo se veía esa sinagoga en el tiempo de Yeshua, y tenía por lo menos 2 o 3 pisos de alto, ¿ok? Generalmente abajo estaban los hombres y arriba estaban las mujeres, ¿ok? De ahí probablemente Pablo dijo lo que dijo. Fíjense, no es un segundito. Ok, fíjense que lo que Pablo dice de las mujeres. Él tenía una actitud con respecto a las mujeres. Él no quería que las mujeres hablen demasiado, acuérdense. ¿Y qué es lo que él le dice a las mujeres? En 1 Corintios 14, 34, las mujeres en la sinagoga, ¿sí? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no se les es permitido hablar, ¿ok? Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Verdaderamente Pablo es un hombre de 2000 años de antigüedad. 2000 años atrás él vivió y tenía una actitud específica verdaderamente en contra de las mujeres, como pueden ver lo que está diciendo. Sí, aquí. Claro, es claro. Ok, entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que estaba pasando? Probablemente, digo yo, ¿sí? A lo mejor lo tengo errado, pero probablemente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los hombres estaban abajo leyendo las escrituras, interpretando las escrituras, y las mujeres estaban arriba en la sinagoga, estaban separadas los hombres de las mujeres. Las mujeres arriba en la sinagoga. Y puede ser que Pablo le dice a las mujeres, ustedes allá arriba, cállense. No les es permitido hablar. Si le está diciendo a las mujeres que están arriba, ¿por qué? Porque cuando las mujeres entraban a la sinagoga, los hombres estaban dedicados a leer las escrituras y las mujeres no estaban leyendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Hablando de qué es lo que le pasó durante la semana. Sí, todos los sábados se juntaban ahí en la sinagoga y empezaban a hablar una con la otra, y por supuesto había mucha bulla. Es decir, que durante la era de Yeshua, el diálogo, la discusión en la sinagoga, en el templo, era un asunto de hombre. Sí, abajo, sí. O sea, pero la mujer, ¿dónde adoraban las mujeres? ¿Dónde se consagraban las mujeres? Porque el asunto de la adoración no tenía que ver con hombres y mujeres. Incluso encontramos a Ana en el templo, en el tiempo de Elí, orando al Señor. ¿En qué parte hacían las mujeres su petición a Dios? Ok. Había sinagogas que eran chiquitas y las mujeres y los hombres estaban juntos en la parte de abajo. Cuando tenemos sinagogas grandes como estas, las mujeres siempre estaban separadas de los hombres. Los hombres estaban abajo, las mujeres arriba. ¿Ok? ¿Qué es lo que dicen los hombres en el judaísmo? Que las mujeres somos mucha distracción, somos demasiado hermosas, y es una distracción al hombre. Eso es lo que ellos dicen. Entonces separan a la comunidad, separan a las mujeres de los hombres, ¿ok?
Y por supuesto los hombres se dedicaban a leer las escrituras, a interpretarlas, ¿sí? Es verdaderamente una sociedad patriarcal. Correcto, ¿ya? correcto, se entiende. Las mujeres estaban arriba. Entonces puede ser que como nosotros, todas las mujeres estábamos ahí hablando de qué es lo que estaba pasando, en vez de escuchar las escrituras siendo leídas, estábamos hablando ahí arriba. Entonces Pablo dice, ustedes mujeres, cállense, escuchen lo que está pasando acá, ¿sí? Y probablemente de ahí viene, ¿ok? Pero puede ser que yo estoy equivocada. Fíjense que verdaderamente Yeshua iba de sinagoga en sinagoga enseñando las escrituras. No en esta sinagoga que nosotros vemos en la foto, pero la sinagoga que está abajo, verdaderamente era la sinagoga donde Yeshua estaba enseñando. Ahora, fíjense que Yeshua venía todos los sábados, que era el día de reposo, pero para Yeshua no era un día de reposo. Para Yeshua, que se iba en sinagoga y estaba enseñando todo el día en la sinagoga, me imagino que era el día más pesado para Yeshua en su ministerio, ¿sí? ¿Y por qué él iba a la sinagoga? Porque ahí se reunía toda la gente y era un día dedicado al estudio de las escrituras, ¿ok? Y fíjense que nos habla en Lucas 4, 31, 32, dice, Jesús fue a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí enseñaba a la gente en los días de reposo. Ese era el día en el cual él verdaderamente trabajaba más que nadie. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas porque lo hablaba con autoridad. Ahora, fíjense que qué es lo que está pasando cuando un rabino judío habla a la comunidad y explica algo a la comunidad. Está utilizando las interpretaciones de rabinos en otros periodos de tiempo para explicar lo que dicen las escrituras, ¿sí? El rabino So and So dijo que, ¿sí? Y él explica las escrituras de acuerdo a lo que el rabino anterior de él lo dijo. Esa es una manera de enseñar judía muy, muy específica. Pero Yeshua nunca hacía esto. Yeshua nunca decía que este rabino dijo y que este otro rabino dijo. Yeshua estaba enseñando su propia interpretación, ¿sí? Por eso que la gente se maravillaba de dónde él sacó esta sabiduría, de dónde él sacó esta enseñanza, qué rabino le enseñó a este, ¿sí? No había otro rabino que le enseñó a Yeshua, porque Yeshua daba su propia interpretación de las escrituras y ellos se maravillaban de esto. Y por eso él hablaba, cuando él hablaba con autoridad. Dice que los maestros, los doctores de la ley, hasta ellos mismos lo encontraban y ellos mismos se quedaban confundidos porque ellos decían, pero nosotros no estudiamos esto en la escuela de Hillel ni tampoco de Shammai. ¿Y de dónde este tipo salió con toda esa cosa? ¿Quién le enseñó a eso? Exacto. No solamente que estaba enseñando, estaba haciendo milagros, pastor. Sí. ¡Oy, oy, 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 oy! Wow. Y en el Shabbat, en el sábado, sí, enseñaba con autoridad y hacía milagros arriba de todo esto. Sí. Wow. O sea que verdaderamente, imagínense si nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo tan fuerte con nosotros a veces, ¿sí? Imagínense estar en la presencia de Yeshua. ¿Qué es lo que la gente sentía? Wow. O sea, increíble, ¿sí? Porque imagínense era tan ungido Yeshua con el Espíritu Santo que cuando él hablaba a la gente, ellos se conmovían adentro. Ellos sabían que estaban en la presencia de una persona muy especial, ¿ya? Entonces, esa es una autoridad mucho más
grande, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está mezclado en todo esto. El Espíritu Santo está enseñando. Y fue la experiencia de la mujer allá en el pozo de Samaria que usted nos dio la semana pasada, que cuando él le abre toda su vida, ella le dice, me parece que tú eres profeta, porque como tú sabes todo esto. Exacto, exacto. Tremendo, hermana Sonia. De ahí viene, wow. Sí, impresionante. Ok. Y fíjense que la gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Okay, ahí lo tenemos también en Marcos 1:22. O sea, que Yeshua estaba haciendo algo completamente diferente y la gente se maravillaba de lo que estaban escuchando, ¿sí? Fascinante. Ahora, hablamos un poquito de la actitud de las mujeres que Pablo tenía, pero era una actitud que Pablo tenía, pero Yeshua no tenía la misma actitud con respecto a las mujeres, ¿ok? Y fíjense que tenemos mujeres en la Biblia que son profetas, ¿ok? Como Ana. Tenemos también 4 hijas de Felipe que también profetizaron, ¿ok? Entonces, ¿quién es un profeta, pastor? En el sentido bíblico es un narrador de la verdad que entrega el mensaje de Dios al mundo, ¿ok? O sea que estas 4 mujeres, hijas de Felipe, estaban profetizando, estaban hablando de Dios, ¿sí? Un predicador que puede verdaderamente dar un golpe es lo que estas hijas de Felipe estaban haciendo, ¿sí? ¿Y qué contraste hay aquí con lo que usted ve, que él le dice allá en Corintios, cállense? Pero aquí él está reconociendo que en la casa de Felipe, las 4 hijas de Felipe son profetizas. Y que ella misma le habían profetizado a él, inclusive del encarcelamiento que él iba a tener y el profeta Gabo. Allá él reconoce que las 4 hijas de Felipe sí son profetizas y en Corintios él dice cállense. Y esto se toma, aquí estamos viendo 2 hombres que podemos decir que Pablo tenía un poco de machismo y Jesús era más tolerante, una persona que entendía que la mujer tenía un rol y que ese rol debía de ser ejercido. Siga adelante, que usted es la maestra, siga usted. O sea que fíjese, pastor, que tenemos diferentes actitudes en la misma persona en diferentes tiempos, ¿sí? Y también le está diciendo, también está Febe, que fue un diácono, por supuesto está en Romanos 16:1. También tenemos Junia, y Junia es fascinante porque Junia estaba casada con, y no me acuerdo cuál fue el nombre del marido de ella, pero eran apóstoles, eran considerados apóstoles, de acuerdo a Romanos 16:7, ¿sí? Y ella era una mujer, Junia era una mujer, ¿ya? O sea, que una mujer que le llamen apóstol hoy, no escandalicemos ni nos alarmemos, porque hay que buscar el término de la palabra apóstol, que lo que quiere decir en el diccionario es alguien que ha sido enviado o un enviado. La apóstola fulana, ¡ay! Se está cayendo el cielo. Sí. Adelante. Ok, o sea que tenemos... Qué lindo, qué tremenda enseñanza. Gente, ok. También por palabra de una mujer, todo Samaria vino a la fe. Yes. Ya tenemos a la mujer samaritana y Yeshua le dice, anda y tráemelo a tu marido, y ella va y trae a todo el pueblo. Ya fíjense que ella empezó a hablar, empezó a comunicarse con la comunidad en Samaria, y verdaderamente todo Samaria vino a la fe con Yeshua, ¿sí? Todo el pueblo en el cual ella estaba, que creo que es Sicar. Dice, yo creo que el último que ella le habló fue al que con el que ella estaba viviendo, porque ella sabía que no le pertenecía. Entonces, y cuando llegó allí le dijo, esto se terminó hoy, mijo. Así que me encontré con alguien que me dijo, todo se acabó hoy, tú no me perteneces, busca tu lugar que yo busco el mío. Siga adelante, que usted es la maestra.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea que fíjense que las mujeres sí pueden hablar y pueden hacer lo correcto, claro, como pueden ver aquí, ¿ok? Y también nos dice que la mujer samaritana dejó su cántaro, o sea que fíjense, el trabajo de la mujer samaritana verdaderamente era llevar el agua del pozo a la casa, eso era el trabajo de ella. Pero esta mujer dejó el cántaro y se fue corriendo a la ciudad a decirles a todos qué es lo que estaba pasando, ¿ok? Dejó su trabajo que estaba haciendo de mujer y fue a hacer lo que el Señor le dijo que haga, ¿sí? Yeshua no la regaña de haber dejado su trabajo de mujer, al contrario, ¿ya? Ok, fíjense que ahí tienen a Andrónico y a Junias, estos son apóstoles, dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones, o sea que ellos estuvieron presos con Pablo también, los cuales son mis estimados entre los apóstoles. Wow. Fíjense, ahí tenemos que Junias y el marido eran apóstoles de Yeshua. Ok. Fíjense que también nos dicen las escrituras que en los últimos días, ¿qué es lo que va a pasar? Los siervos del Señor, siervos y siervas, van a tener el Espíritu Santo y van a profetizar. ¿Ok? O sea que verdaderamente dejar a las mujeres atrás, por lo que Pablo dijo, es un error muy grande. Grande, sí. ¿Ya? Sí. En fin. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Otro pedacito, pastor, y me tengo que ir porque tengo que adelante, usted tiene que viajar, sí. Tengo que ir al avión. Ok, y fíjense que tenemos donde está la sinagoga, ok, en este lugar, y aquí tienen una zona que esto pertenece al siglo I de Cristo. Esto es lo que se sacó de la arqueología de Capernaum, como pueden ver. Y esto, pueden ver que hay una muralla alrededor de esta zona. Correcto, sí. Pueden ver. Ajá. Y esto se llama una ínsula. ¿Qué es lo que es una ínsula? Es un pedazo, un terreno, el cual familias extendidas, ellos compraban esta ínsula y después, con el pasaje del tiempo, construían piezas en ese lugar para la familia. Correcto. ¿Okay? Estaban los padres, los hijos, las nueras, los nietos, los abuelos, ¿sí? Todos estaban adentro de la ínsula. Y cuando la ínsula era demasiado chico para la familia iba, compraba otro terreno y se hacía otra ínsula. ¿Ok? Ahora, ¿dónde estaba Yeshua? Yeshua estaba en la ínsula de Pedro. Wow. ¿Ok? De acuerdo a las escrituras. ¿Ok? Y fíjense que la casa de Pedro pasó a ser la primera congregación mesiánica donde se juntaban en las casas. ¿Ok? Entonces se juntaban en las sinagogas todos los días sábados, pero también se juntaban en la casa de Pedro. ¿Ya? Estos son todos los incidentes que pasan en la casa de Pedro. Primero que nada, la sanación de la suegra de Simón, la sanación de los enfermos de Capernaum. Yeshua pasa la noche en la casa de Pedro y fíjense que qué es lo que hace, se escapa para orar. Imagínense la nuera, la mujer de Pedro, los chicos, toda la gente que venía y salía de la casa de Pedro, de la ínsula, ¿sí? Y qué es lo que hace Yeshua, rajar, porque no tiene ninguna privacidad y se va a orar en la montaña. Qué fascinante, ¿no es cierto, pastor? Wow. Y
Yeshua sana y enseña en la casa de Pedro. Acuérdense del paralítico que baja del techo. Que le rompieron el techo, dicho sea de paso, rompieron el techo ese día. Imagínense. Pedro seguramente no estaba contento que le rompieran el techo. Y acuérdense, también fue la primera asamblea de los 12 discípulos. La visita de la madre y los hermanos que estaban afuera y querían hablar con Yeshua. Por lo que Yeshua estaba haciendo. Ellos tenían miedo que Herodes Antipas iba a agarrar a la familia, ¿sí? Entonces ellos vienen a hablar con Yeshua. Después tenemos Yeshua conduce enseñanza privada en la casa, ¿sí? Preguntó sobre el pago de impuestos del templo. Todo esto pasó en la casa de Pedro, ¿sí? Recogió al hijo de Simón en la casa, enseñando sobre el matrimonio y el divorcio en la casa. O sea, todos estos eventos pasaron en esa casa, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿dónde está esa casa? ¿Dónde está esa casa? Ok. ¿Existe todavía esa casa? Exacto. ¿O el terreno donde estaba? Okay. Fíjense, ahí tienen la ínsula. De acuerdo a los católicos, esta ínsula era la ínsula de Pedro, ¿ok? Ahí tienen una reconstrucción de la supuesta casa de Pedro. Y fíjense que pueden ver que hay una iglesia arriba hoy en día. Correcto. Pero abajo de esta iglesia, la iglesia está suspendida como un ovni. Okay. Sí, no tocaron la parte de abajo. Sí, exacto, entonces tienen la parte de abajo donde posiblemente ellos lo que dicen que fue la casa de Pedro. ¿Por qué dicen que es la casa de Pedro? Porque se encontró una piedra donde arriba de la piedra tenía el plaster. ¿Cómo se dice plaster en castellano, pastor? Plaster, igual. Yeso. El yeso que le ponía arriba de la piedra, y en ese yeso estaba escrito el nombre de Jesús en 3 lenguas diferentes. En creo griego, en arameo y latín. ¿Ok? Esto pertenece al 3er siglo. Y porque encontraron el nombre de Yeshua en esa piedra, ellos piensan que esta fue originalmente la casa de Pedro. Una historiadora que se llamaba Egeria, que ella dijo, yo estuve en la casa de Pedro en el siglo III de Cristo y supuestamente esta es la casa. Pero acuérdense que para el siglo I y II de Cristo, todo Capernaum se dio la vuelta y vino a la creencia de Yeshua. O sea que sí puede ser que fue la casa de Pedro, y puede ser que no sea la casa de Pedro. Y no con la coordenada, hermana, con la coordenada y la ubicación de aquellos tiempos, ¿no se podía ubicar también el lugar? No nos dicen las escrituras. No nos dicen las escrituras, ¿sí? De acuerdo a la Iglesia Católica, ese es el lugar, pero nosotros no estamos seguros. Ok. ¿Ya? Puede ser que no. ¿Ok? Y Pastor Champán, me tengo que ir. ¿Sí? La dejo ir, nada más, por favor, presénteme cómo los hermanos pueden enviarle su ayuda, los que quieren colaborar con el ministerio, porque esto vale la pena apoyarlo, vale la pena respaldarlo, vale la pena que nosotros bendigamos al ministerio de la hermana Sonia, y no olviden a Alma Radio, que es por donde también esta bendición llega a ustedes. Ya instalamos, hermana Sonia, la otra antena, la otra bahía, el espacio será más amplio, se van a añadir 24 ciudades más del estado, y su enseñanza va a llegar a casi 50 ciudades del estado, y está llegando al mundo. Adelante, deme la información, cómo los hermanos pueden apoyarla, porque su vuelo sale. Solamente les quiero decir, pueden ver que por qué Yeshua mueve de Nazaret a Capernaum. Hay razones por qué Nazaret lo rechaza, razones políticas, históricas, estratégicas, sí, en el camino del mar, geográficas. Él podía moverse de un lugar a otro más fácilmente de Capernaum. Había más gente en Capernaum, sí. Fíjense qué importante que Capernaum verdaderamente es para Yeshua. Ok, ahora los quiero llevar a cómo me pueden apoyar, y perdón,
hice solamente una parte de este estudio, pastor. Tengo demasiado bien, que hablar. Después te lo termina. Ok, ahí está. Ok, entonces, perdón. Ok, entonces me pueden apoyar a este ministerio por Zelle o por PayPal a soniaolywaters@gmail.com. Muchísimas gracias por todos aquellos que ya me han mandado ofrendas y donaciones. Qué bueno. Realmente es una bendición muy grande. Me ayuda a seguir este estudio. Ok, y me olvidé de poner el libro. Ok, pero si quieren comprar mi libro, se llama Polémica Territorial de Israel y lo pueden encontrar en Amazon. Y gracias, hermana Sonia, gracias. Haga la oración por mí, porque ya su vuelo está allá, el avión, están calentándolo los motores. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך ומברכים אותך. תודה שאתה מברך אותנו כל כך הרבה. אני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תברך את כל אלה ששומעים, אלה ששמעו וישמעו, ותברך אותם ותברך את פסטור צ'מפן, כל המשפחה שלו וגם כן את אלמה רדיו. תודה רבה על כל מה שאתה נותן לנו. בשם ישוע משיחנו, אמן אמן.